Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hay muchísimos temas, muchísimos. La primera semana del año con muchas contingencias políticas, muchas cosas. Sus visitas y sus cosas, pero sí, bueno, sí. eso que es un temita un poquito más, hay que sacarlo bastante, para los fines un poquito sabroso. Hay que sacarle un poco de filo. Hipólito, la visita de Hipólito a Danilo Medina. Pero vamos primero con otros temas que son menos políticos que eso, pero que tienen incidencia política y que tienen que preocupan porque es como que andan rondando, girando en el mismo trompo. Por ejemplo, el tema de los transportistas. Sí. Tú sabes el tiempo que se ha hablado aquí de que hay que sacar a los camiones, prohibirle, primero se decía de sacarlos del malecón, prohibirle que pasen por el malecón por los problemas que esto ocasiona, y los peligros y demás. Tú sabes que una amiga, su hijo falleció porque la cola de un camión frente al Banco Agrícola se salió y él iba en su carrito, un carrito pequeño. Metió el carrito. ¿Qué hacen los camiones por ahí? Sí, pero bueno, sí. Ese es el primer intento de las autoridades por corregir esa gran distorsión. Pero el asunto es que los camiones no solamente pasan por ahí, los camiones andan dentro de la ciudad por donde quiera. Por donde quiera y a velocidad imprudente. Y tú recuerdas, Danilo, como recuerdan algunos más, que cuando se habló de la obra de la circunvalación, era con el propósito fundamental de sacar los camiones de la ciudad, que pasaran por allí y que se salieran o no entraran, no penetraran a la ciudad. Y incluso cuando se habló del Merca Santo Domingo, que los camiones pudieran abastecerse se abastecieran allí, dejar mercancía, las dos cosas. Dejar mercancía en camiones pequeños, más pequeños, y llevarlo a los mercados. Bueno, así pues nada de esas cosas han tenido el éxito que se esperaba, la planificación no ha tenido los resultados esperados. La ciudad sigue por las cuatro esquinas llena de camiones, estos camiones creando todos los problemas o mayores problemas de taponamiento y de peligros en el tránsito. Entonces, bueno, recientemente se anunció, el director del Intran anunció que había llegado a un acuerdo con los transportistas, el propio Ricardo de los Santos, ¿qué se llama? Sí, Ricardo de los Santos. Ricardo no es senador también. Es senador. Senador de Fenatra 2, porque es de los camioneros. Fenatran no es de Ubiere. Sí. Bueno, anunció que se habían llegado a un acuerdo y que estaban colaborando para establecer algunas reglas de juego que no existen. Entre ellas, por ejemplo, que los camiones de 3 ejes, son los camiones de ya patanas que arrastran los trailers y demás, que esos no deben entrar a la ciudad. Pero que aquellos camiones de 2 ejes, los más pequeños, los medianos, esos para transportar o para abastecer de mercancías al supermercado, a farmacias, todas esas cosas, que esos entren a la ciudad, pero con permiso, con autorizaciones. Sí, sí. Entonces, bueno. Y las horas. Las horas establecidas para eso. Pero ¿qué pasa? Que ahí vimos el anuncio de una paralización que habían anunciado los camiones. Esos grandotes son de 3 ejes, entiendo yo. Si no son de más ejes, pero esos son grandísimos. Ok, entonces eso está prohibido que entren a la ciudad y había un acuerdo ya para eso. Bueno, pues el acuerdo para los fines parece que fue subrubricado en algún bloque de hielo porque le importa eso. Exacto. Pero de todas maneras yo oí a Hugo Veras esta mañana, que es el director del Intran, en un programa de televisión donde él decía
Lo llamaron por teléfono y él decía que no, que ha habido siempre, hay gente que siempre quiere salirse de contento, pasarse de contento y que no cumplir con las reglas de juego establecidas, pero que no, que en sentido general hay un acuerdo y que eso se va a cumplir. Quiera Dios que eso sea así y que Hugo logre. Dios, Luis, porque fíjate, ellos entaponaron una vía rápida, la 30 de mayo y no sé qué otros lugares, otras carreteras. Cualquier lugar del mundo, eso es considerado un atentado. Un acto terrorista, sí, para los fines, un sabotaje mayor. De orden mayor que atenta contra el orden público. Claro que sí. Pero estos señores se salen con la suya. Pero claro, bueno, recuérdate que el difunto Radamés Gómez le puso los dueños fue a los choferes, bueno, choferes en sentido general. A ellos sí, porque incluía Guagua y ellos. Guagua y ellos, los dueños del país, que por cierto vi Acuérdate tú que una vez, y nosotros pusimos ese video, el actual senador Ricardo de los Santos y actual líder de ese sindicato de choferes, de esos grupos. De empresarios, porque son empresarios. Sí, sí. Una vez estaba insultando y acabando a un pobre coronel que estaba cumpliendo con su deber y amenazando con mandarle a quitarle la ropa. Que ese tipo de cosas, solamente cuando se dicen así, porque nadie tiene derecho de que a quitar ropa, la institucionalidad hay que fortalecerla. Obviamente. Y no deben, en este caso, complacer a un ciudadano que se embarque en situaciones de imprudencia de esa naturaleza, permitir las autoridades, porque aquí se puede cualquier cosa. Aquí cualquier pelafután manda a cancelar a un oficial. Y entonces la institucionalidad es para respetarla. Yo vi una vez, yo no sé si tuviste una vez a un oficial de alta graduación, yo creo que fue en Estados Unidos, no recuerdo bien, pero él andaba vestido de civil y entonces él, por X cosa, había una especie de retén y entonces, bueno, él lo mandan a detener y él se detiene. Entonces, ¿qué hace él? Él felicita, él se identifica y después le hacen todos los saludos habidos y por haber, porque es mandatorio el saludo, es mandatorio de la persona, del militar, del soldado de menor graduación, es mandatorio el saludo. Era un jefe del otro mundo y él andaba, creo que con su familia, solo. Bueno, pues sencillamente lo que hizo fue felicitarlo porque es que la institucionalidad se manifiesta así en doble vía. Tú sabes que yo recuerdo que una actividad académica que fuimos los Estados Unidos, íbamos al Pentágono. La guagua que nosotros íbamos, iba un teniente coronel de los Estados Unidos. Entramos por un sitio, había un sargento. Respetuosamente, coronel, usted no puede entrar por aquí. Pero no, yo no lo tengo en la lista. Yo voy a llamar, sí, pero tiene que parárseme allí. Claro. Un sargento. Sí, porque es que ahí ya no es el asunto del rango. Ahí es las instrucciones que tiene ese ciudadano que están por encima del rango del coronel. Oye, yo soy un teniente coronel. Eso es igualito, eso funciona aquí, pero allá no. Eso es igualito, Danilo, que el que está, por ejemplo, el soldado que está en la puerta o en un punto específico del despacho presidencial, de un presidente cualquiera, del despacho presidencial. Generalmente en la puerta no hay un general, ni un coronel, nada de eso, en la puerta, delante del despacho. Lo que hay es un teniente, o un capitán puede ser. Pero olvídese que esa persona que está ahí, entonces llega un general con todos los galones, el general, ese señor que está en la puerta se para en atención, le hace todos los saludos del lugar, pero eso no indica que lo mande a entrar, él no va a entrar. Entonces, pero espérese, general. Entonces hay que anunciar adentro, entonces de adentro el jefe de la seguridad presidencial es que da la orden en el momento del lugar, es que da pero esa persona que está ahí, aunque sea teniente o sea capitán, él ya no se impone ahí el rango,
Primero se cumple con la disciplina de hacer el saludo, pero después ese señor tiene una orden de además unas atribuciones que tiene de garantizar la seguridad del jefe del Estado. Claro. Ese señor tiene una orden de uno que es superior al que está en la puerta frente a él. Entonces esas cosas sencillamente son así. Y por eso la disciplina militar es tan importante. Cuando tú ves que hay alguien de la ciudadanía por ahí que está opinando en las redes, opinando en cualquier cosa que tiene que ver con el desenvolvimiento o el cumplimiento de los códigos militares, que tú conoces eso porque tú has sido profesor de muchísimos oficiales en el país y ha incluso ido al Pentágono, a donde más tú, y a la al Congreso. Universidad de los Militares. Exacto, o sea, en Estados Unidos. Realmente eso es así y hay gente que se pone a opinar, no, que ese general debió qué sé yo qué, porque el que estaba ahí estaba en cumplimiento de sus funciones. Señor, usted no conoce de los códigos, la disciplina militar y los códigos militares, cómo se manejan esas cosas. Así es. Pero bien, seguimos. Hay otras cosas, el tema de la delincuencia, a propósito de eso. Sí. Recoge el periódico que el combate a la delincuencia dejó 20 policías muertos y 60 civiles en tiroteos. Sí. Tú sabes que nosotros hemos sido reiterativos y varias veces hemos usado la frase que usaban los romanos con la mujer del César, diciendo que la policía nuestra en un momento como este no solamente debe ser cauta, precisa y eficiente, sino también aparentarlo. Y estamos en desacuerdo con los falsos positivos, pero hay quejas, y eso justificadas, de que policías que son muertos por los delincuentes, como que no le duelen a nadie. No. Y no se cuentan. Claro, ni los derechos humanos no registran que esos policías dejan viudas, dejan niños huérfanos y desprotegidos para los fines. Claro. ¿Y por qué no salen en defensa? Por eso me gustó a mí me ha gustado muchísimos aspectos del discurso del presidente Bukele. Y lo cito cada cierto tiempo, incluso tengo un video ahí que lo vamos a poner también. Yo soy una especie de promotor de él porque de a distancia, pero bueno. No sabemos cuál es el embajador de El Salvador aquí, pero... Yo no sé quién es que está ahora, porque anteriormente ahí estuvo Pérez Memén. No, yo digo del embajador aquí. El de él aquí. Que porque los embajadores... Yo voy a tratar de invitarlo, porque... Los buenos embajadores... Cuando este tipo de cosas que uno elogia al presidente de España, lo tienden a recoger y hasta remitirlo. Sí, para mandar esas cosas, porque realmente que el presidente Bukele, a propósito de la delincuencia, dice, pero los derechos humanos que están hablando hablando y atacando porque estamos tomando tales o cuales medidas contra las maras, las pandillas de El Salvador. Dice, pero entonces los delincuentes, los derechos humanos de los ciudadanos decentes, de los ciudadanos correctos. Eso es aplicable aquí mismo, porque aquí lo único que Bukele en eso no come cuento. Sí. Mira cómo el día pasado mandó no sería él, sería la justicia, a la alcaldesa de un lugar X, Soyapando, creo que se llama. Sí. Sencillamente la cogieron, la esposaron y se la llevaron porque estaba haciendo uso incorrecto de los fondos públicos. Ella es miembro del partido, yo supongo que era ya, estamos hablando del pasado, era miembro del partido en el poder. Bueno, pues cogieron, la esposaron y está presa, destituida, porque él no anda con paños tibios. Vamos a poner unos minutitos, directores, justamente el videíto es un videíto digo yo, es un video como de 15 minutos, pero vamos a poner un par de minutos. Dice él que cuál es el cariño que le han cogido a la sociedad, ¿cómo se llama esto? La comunidad internacional. Pero un cariño y una atención sobre los ojos sobre El Salvador, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Dice, este es un país soberano, independiente, nosotros hacemos lo que entendemos. Él le ha declarado una guerra. Y le ha declarado la guerra a todo lo que hay que declarársela. Y no se anda con paños tibios. Y está cargando pesado y no le importa el costo político. Pero hasta ahora está siendo, respaldado por el pueblo, respaldado por los militares, respaldado en sentido general por los sectores populares. Y no es un populismo que él está aplicando.
sencillamente echándose cosas encima. Pero a mí me gusta el estilo. Y ya comienzan a acusarlo de dictador. Y bueno, pero yo no sé si fue el mismo que dijo, bueno, si me acusan de dictador, pues si es una dictadura, bueno, allá ellos. Pero vamos a escuchar a Bukele, que insisto que no vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. ¿Por qué se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro? En su discurso a la nación, por sus 3 años de gobierno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mandó un fuerte mensaje a la comunidad internacional. Esto lo tiene que tener claro el mundo entero, manifestó. Observa este video hasta el final. El Salvador es un país soberano. Aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros y nuestro futuro. Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros. Pero los que no, mejor apártense. No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Algunos países dicen estar preocupados por los cambios profundos que hemos hecho y las decisiones que estamos tomando. Pero esos mismos países callan o son cómplices de verdaderas atrocidades que ocurren en el mundo. Y ahí no dicen nada, o en algunos casos hasta la fomentan. Y eso no es secreto para nadie. ¿Por qué se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro? Que lo único que está haciendo es intentando salir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés repentino en El Salvador? ¿Será que estamos dando un mal ejemplo? ¿Será que otros países de Latinoamérica podrán querer hacer lo mismo y eso les preocupa? ¿Por qué tanto interés en un país tan pequeño como el nuestro? Ojalá, así como se preocupan porque hemos capturado delincuentes, se preocuparan por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por nuestra gente trabajadora, por los salvadoreños inocentes que han sufrido en manos de esos mismos delincuentes. Igualito que aquí. Sí, sí. ¿Por qué esos que viven atacando, que a la policía se le va la mano, que la policía no fue en ningún intercambio, por qué no se preocupan por los ciudadanos que caen de manera indefensa, son indefensos como tales y caen a veces en su propia casa, saliendo de su casa? Ahí mataron a un teniente de la Fuerza Aérea. Sí. E hirieron, creo que a una hermana, a otros familiares, no sé si a la esposa. Oye, realmente la delincuencia anda como le da la gana. Fíjate que yo íbamos a ir a la pausa por ahí, pero quise decirle que bajáramos aquí. Solamente fue para resaltar un pitico que le pusieron. Yo no sé cuál de las redes manejaron eso. Oye, a él no le gustó a los intereses que él está criticando, el que hablaba cuando en la partecita donde él dijo que aquellos países que cometían atrocidades, eso es lo que decía, esa palabra inmanejable para los fines, eso, y le pusieron un pitico. Eso viene a propósito, yo lo quise resaltar a propósito, porque al presidente creo que fue Google, al presidente de México, López Obrador, recientemente en un discurso atacando, defendiéndose, porque yo no voy a decir atacando, porque eso es lo que está haciendo Bukele, defendiéndose. En un discurso donde él estaba defendiéndose de los ataques de la comunidad internacional, pues le boicotearon, le sacaron, hubo que mandarla, a mí me mandaron el video, lo mandaron entonces por WhatsApp, que yo por otra plataforma, porque Google, que creo que es norteamericana. Sí, sí. Ahora hay un millonario que creo que es dueño. Bueno, pues se la sacaron del aire, le censuraron el discurso al presidente de México. Entonces, fíjate, esos son los problemas. Lo que estaban haciendo en su momento las agencias internacionales de noticias, la UPI, la AP y todas esas cosas que existían anteriormente, que a través de ahí era que se manejaban las informaciones. Había un manejo, cuando no una manipulación de la opinión pública. Las informaciones llegaban cuando a ellos les daba la gana y como ellos querían. Entonces, bueno, esto ahora se está haciendo con los dueños de determinadas plataformas en las redes. También están haciendo lo mismo. Cuando a ellos les da la gana, bueno, pues
vamos a manejarlo así. Cuando no, le cerramos la boca. Pero vaya libertad de expresión, ¿eh? Director, disponga. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ya decíamos en el programa anterior, Danilo, el del lunes, que el presidente de la Junta, en un conversatorio en el Diario Libre, había manifestado su optimismo en cuanto a conseguir que el Ejecutivo le apruebe los recursos solicitados por la Junta para poder embarcarse en la tarea de las primarias de los partidos y después, más adelante, en las próximas elecciones. Sí. Él decía, esos recursos van a aparecer. Bueno, pues ya estaba, evidentemente, ya estaba en camino una visita del Pleno de la Junta Central Electoral al Palacio, se reunió con el presidente de la República, allí estuvieron presentes el consultor jurídico, estuvo el vocero de la presidencia también, y bueno, de allí salió el anuncio de que el presidente había, rebuscando por ahí, quizás de donde no hay, autorizado el que le aprobaran un aumento al presupuesto, en lo inmediato, al presupuesto de la Junta Central Electoral en 4.500 millones de pesos. 500.000 de los cuales van a ser para cubrir un déficit del año 22. Unos dineros que se deben ahí. Y tú sabes que eso es positivo, Danilo. Claro, claro. Que se le consideran estos recursos, y sobre todo en las declaraciones de parte del mismo, creo que fue a través del vocero, que el gobierno se comprometiera a ofrecer la realización de un proceso electoral transparente, libre de trauma, de todas estas cosas, que es lo que en democracia se espera, y de un gobierno democrático, y lo que necesitamos. Eso es muy positivo, y bueno, se van a ir prorrateando esos recursos, pero además está el compromiso de que cuando, en la medida en que se vayan necesitando los recursos, también el gobierno va a hacer esfuerzos para conseguirlos. Porque es que el gobierno, el presupuesto tiene un déficit grandísimo y los cuartos no están tan al alcance de la mano. Pero el gesto de recibir a los miembros de la Junta Central Electoral, esta es una junta que inspira credibilidad. Yo creo que y sobre todo responsabilidad. Que inspira responsabilidad, por tanto, que tiene responsabilidad y que inspira confianza. Sobre todo cuando
ellos han puesto las cosas en claro cuando tienen que ponerlas. El día pasado, por ejemplo, cuando habló del voto electrónico, que eso no va, sencillamente no va porque eso está prohibido por una sentencia del Tribunal Constitucional. Así es. Y entonces, también me gusta ese tipo de actitudes de responsabilidad. El presidente de la Junta, Román Jaques, recordemos que fue que en un momento determinado querían, en el gobierno pasado, que en ese momento él era presidente del Tribunal Superior Electoral, querían bajarle línea y mandarle señales y condicionar su actitud, sus decisiones y asustarlo. Lo menos que hicieron fue desmontarlo, pararlo en la vía pública y desmontarle al coronel encargado de su seguridad. Dejarlo solo, dejarlo sin su seguridad. Y sencillamente las cosas no fue como quiso. Fueron como 2 o 3 ministros que lo llamaron para meterle cuco y no se aceptó eso. No. Entonces, tú sabes que ese episodio triste para la democracia dominicana y para demócratas que se suponen seguidores de Bosch, debió ser mejor, ha debido ser mejor explicado en la vida Debió nacional. ser mejor explicado, inclusive. ¿Por qué? ¿Quién? Claro, pero ¿quién no? El presidente, por favor, Danilo, los guardias hacen nada, bien o mal, si no es mandado, no es por órdenes superiores. Y no se mueve una paja si no la dispone una orden superior. ¿Y la orden superior de dónde viene? Tú sabes que una vez me dijo un guardia, por una cosa que pasó, dice, mire, profesor, cuando un guardia da 5 patas, probablemente le mandaron a dar 4 y él dio una por la casa. Exacto. Pero las otras 4 fueron mandadas. Sí, pero lo mandaron. Pero claro. Por cierto, ya nos vamos a otro tema. Vi esta mañana en una entrevista y vi también hace unos días publicado de que le van a resolver el tema a los guardias que fueron a Irak. Sí, que hoy había un grupo en la televisión. Eso es lo que te digo, en la televisión los vi esta mañana, que se le ha resuelto una buena parte. Queda un grupo pendiente. Queda un grupito pendiente, pero ya han revisado la lista, que yo no sé por qué se tenía que extraviar la lista y aparecer unos sí y unos no. Sí, no, y por qué hubo que esperar 19 años para que esto se resolviera. Así una vergüenza, una pena que eso, ya eso lo habíamos dicho aquí varias veces al ministro de Defensa, el general Díaz Morfa, dijo, general, resuelva eso, pídale, si no están los recursos, pidan esos recursos. Y bueno, alguien le dio un consejo, o el presidente que se interesó por el tema, ahí le tiraron muchísimo piropo en el día de hoy al presidente, porque en definitiva eso tenía que, seguro que lo resolvió el presidente. ¿Por qué no lo resolvió otro presidente antes? ¿O por qué no lo recibió otro ministro de las Fuerzas Armadas antes? Eso no se explica, que se contrajeran compromisos con esta gente, que los mandaran allá a morirse o a correr riesgos, que por suerte vinieron vivos todos, pero aunque vinieron de allá enfermos, hay muchos, algunos sí que con traumas, problemas severos. Tensiones. Y es que sucedieron muchas cosas. Yo estaba hablando con un coronel que estuvo en los contingentes. Pasaron cosas que eran para traumáticas. Por ejemplo, él me cuenta que un español, teniente, ya se iba, ese era su día último. Al otro día él se iba para España y estaba celebrando, y se subió en la cama de un camión, quitándose el chaleco antibalas. Dice que le ha dado 1 minuto y una bala le atravesó, un francotirador le atravesó una bala en el cuello. Sí, porque es que la vida está expuesta. Entonces todo el mundo, pues ese hombre se iba, mire. Ya se iba, y sin embargo, una bala, porque así son las cosas. Entonces ahí se corren muchos riesgos en todo momento. Entonces, bueno, eso no debió dar lugar. Inclusive se habla de que Estados Unidos dio una compensación, un dinero ahí. ¿Y quién se quedó con esos cuartos? ¿A dónde fueron a parar? Sí. Eso sería bueno también que se explicara. Eso merece explicaciones. Pero que cosas como esas no vuelvan a ocurrir. 604 uniformados de las Fuerzas Armadas Dominicanas mandados a correr esos riesgos, sencillamente por una chulería de un presidente con una potencia extranjera queriendo hacerse el gracioso para ver si de allá para acá le facilitaban el camino a la reelección, porque eso fue todo. Obviamente. Entonces por lo menos que cumpla,
o en la continuidad del Estado hay que mantenerla. Si no cumplió Hipólito, otros vinieron atrás y debieron haber cumplido con eso. Pero bueno, ya se va a cumplir con eso, definitivamente. Y hay el día pasado tuvieron que hacer hasta una manifestación, ir a Palacio y después fuera a la Fuerza Armada. Y entonces después mandaron un coronel a decir, un vocero de parte del ministro, de que eso se iba a resolver, que era un asunto burocrático ya, que estaba en camino y que, bueno, en definitiva, ya eso está prácticamente resuelto. Felicitaciones por eso, aunque sea tardío, es mejor tarde que nunca, pero bueno, suerte a la opinión pública que siempre, y esa es en democracia, bueno, y hasta en dictadura, la función social de los medios de comunicación que dan a conocer las cosas, y por eso se sabe. De lo contrario, la tierra se tragara las informaciones y los hechos. Vamos a hacer la pausa final, director. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Bueno, el tema del fideicomiso todavía sigue bailoteando el debate. Dice hoy el Pavel Issa, el presidente. Está provocando muchas discusiones y alegatos diversos. Que dice el ministro Pavel Issa de Economía, Planificación y Desarrollo que estos debates son buenos, son saludables. Él dice que lo que pasa es que ahora mismo no hay una normativa, que no hay cómo realmente manejar las cosas como deben ser en términos legales. Ojalá que la excusa fuera valedera, pero le han entrado como la conga. Le han entrado aquí y fuera de aquí. Primero aquí uno de los que le entró fue, por ejemplo, Ramón Alburquerque, que fue presidente del Senado de la República. Y Ramón Alburquerque... Y un político experimentado. Y se está proyectando como aspirante presidencial. Dice él que si él fuera presidente, póngame la directora ahí para... Dice él que lo primero que haré en la presidencia del Senado de la República, bueno, será revocar los fideicomisos públicos como se hace en casi todo el mundo, ya que en el fondo pasan al sector privado oligárquico los mejores recursos y empresas propiedad de todos los dominicanos, no al fideicomiso público, dice Alburquerque. Bueno, pues en Brasil, el recién instalado Lula, de un plumazo, echó para atrás 10 contratos o 10 acuerdos que había dejado el señor Bolsonaro. 10 echó para atrás, mira, de un plumazo, echa para atrás 10 fideicomisos del presidente anterior del Brasil, que intentó realizar, dice Lula, que el pueblo es... Lo que es del pueblo es del pueblo, que pase al pueblo, vuelva al pueblo, y los empresarios que crean sus propias empresas.
que no se bailotee los recursos, los fondos públicos. Hay mucha aprensión sobre eso. Sí. Tú sabes que yo, por ejemplo, no soy un fanático opuesto a lo que muchos dicen las privatizaciones. Yo creo que el sector privado tiene importancia. Sin embargo, hay cosas que no se pueden hacer sin la participación del sector privado, porque los gobiernos generalmente es así, no tienen los recursos para hacerlo. Sin embargo, y muy especialmente en democracias frágiles como la nuestra, estos fideicomisos lo que hacen es colocar en manos del sector privado posibilidades de ganancias que no están justificadas. Sobre todo cuando el sector público, los representantes del sector público no están necesariamente defendiendo el interés nacional, sino que aprovechan estas coyunturas para sacar provecho personal, coger y sacar una tajada para ello dentro de las negociaciones y después se producen los apandillamientos sumergidos. Exactamente. Entonces en perjuicio del Estado, en perjuicio de los recursos públicos. Y no es que un Estado o un presidente quiera necesariamente hacer esto, que las cosas sean así, sino que no todas las veces el pandero está en las mejores manos o la representación es la mejor. Hay veces que se va supuestamente a representar al gobierno y esos son los que van a representar, los que van es a ponerse del lado de los negociantes o de la otra parte, de la parte privada, porque la parte privada termina cooptando, para no decir doblegando o comprando a los negociadores del Estado. Como el Estado no tiene doliente, entonces además ese negociador, si no es serio, y muchas veces no lo son, lo que hace es aprovecharse de una coyuntura para llevarse unos cuartos en los bolsillos. Y que el Estado, bueno, lo que el Estado nada nos cuesta, ¿qué caray? Que hagámosle fiesta o que siga la fiesta. Entonces ese es el problema, que el Estado tiene que saber a quién o en manos de quién pone la representación de los intereses públicos. Por lo cual yo creo que quizás no sea ya este el momento, lo bueno es que ha puesto el problema. Mucha gente no conocía la figura del fideicomiso, mucha gente la está estudiando y analizando, pero evidentemente no es el momento para aprobar esa. Claro, no, y por suerte ya esto lo estaban sancochando allí en el Congreso, lo aprobó el Senado. Parece que lo querían meter en microondas. Si no de contrabando, o en microondas o de contrabando, lo querían meter por debajo de la mesa. Y entonces hubo gente que se paró en dos pies y dijo que no, espérese. Y el mismo presidente de la Cámara, entonces Pacheco, dijo, bueno, pero vamos a analizar esto y vamos a escuchar la opinión de distintos sectores. Y a medida que se ha estado batiendo el tema, han salido a colación nuevos ingredientes y bueno, esto parece que va a haber que aclararlo muy bien. Esto va a servir por lo menos para edificar a la opinión pública sobre algo que no conocía. Sí, yo creo que en eso ya se está haciendo un aporte. Solo con eso se está ganando, hay una ganancia. Y después que lo que salga de allí sea una ley o una disposición bastante terminada o lo mejor acabada posible para que no se asalte a los bienes públicos realmente, porque es quizás lo que quisieran algunos. Pero y sobre todo que en esto el gobierno central tiene que cuidarse, porque la oligarquía siempre anda rondando, buscando... Sí, hay gente que son expertos en buscar buenos negocios. Buenos negocios. A costa del Estado. Y entonces, digo, cuidarse, en especial el celo mayor tiene que, si se quiere manifestarlo o sugerirlo el propio jefe del Estado, porque él es empresario y entonces los empresarios, bueno, cuando que buscan acercarse a los otros empresarios y quieren acusarlos se quiere prevalerse de esa situación para entonces sacar beneficios, y los presidentes que quieren salir bien o que aspiren a salir bien, y entendemos que la intención del presidente, del jefe del Estado es esa, bueno, pues
tiene que cuidarse. Sí, tú sabes que cuidarse de una jauría que está al acecho. Sobre todo. Pues tanto el presidente como la vicepresidenta, que es una dama que proviene del sector empresarial. Sí, es una dama que ha jugado un papel estelar en muchas cosas. Ha sido, creo, una de las vicepresidentas más activas de la historia nuestra. Más poderosa. Entonces, sí. Para los fines, poderosa porque realmente proviene o tiene el apoyo de sectores económicos, proviene de sectores empresariales, ligada a la universidad, ligada de Santiago, que de por sí tradicionalmente ha sido un poder, y también a empresas de Santiago, y entonces las atribuciones que le ha encomendado sobre todo porque Santiago ya no está ligada a los grupos folclóricos. A los folclóricos. No es a eso, sino a los otros. A los otros. Entonces, y eso es edificante, bueno. Claro, pero sobre ella todo, es una persona muy trabajadora. Danilo, porque el presidente le ha asignado atribuciones especiales. Claro. Bueno, ella es la cabeza de un paquete de los gabinetes. Cada vez que hay un problema la mandan a ella y apaga fuego. Exacto. Y ha funcionado. Ha funcionado. Entonces, en ese sentido, el presidente, que tiene muchas cosas encima, muchas responsabilidades encima, y que está en todas, porque el presidente está muy activo, tú lo ves siempre presente en las cosas fundamentales. Ha tenido en la vicepresidente un soporte importante, actos que no puede el presidente ir, va a ella y está bien representado el gobierno. Sí. Incluso, y se me iba a olvidar, que por cierto a ella debieron mandarla ahora a la toma de posesión del presidente Lula. Sí, el protocolo allí no estuvo bien manejado, probablemente no asesoraron bien al presidente, no sé qué pasó ahí. El gobierno dominicano estuvo ausente. Porque no estuvo, bueno, el gobierno, el ejecutivo, estuvo ausente la presencia de Eduardo Estrella es del poder legislativo. El poder legislativo, es otro poder. Entonces tú no puedes mandar a un representante de un poder a representar al otro poder. No es posible. Entonces allí, bueno, como amigo pudo haberse manejado eso, pero no, es que no cabía. Sobre todo una juramentación que concitó la presencia de tantos jefes de Estado y tanta atención producto de la situación, la coyuntura política o los factores políticos que rodearon esta candidatura y esta... y el proceso mismo. Que ahí yo creo que, como tú dices, no asesoraron bien al presidente Abinader. Por muchísimas razones, porque bueno, que el presidente Lula estuvo ligado no tenía las relaciones directas, personales, y de la magnitud que, por ejemplo, que se alcanzó cuando el presidente Fernández o después cuando el presidente Medina. Bueno, es así, pero dada no es como la quinta potencia o cuarta o quinta potencia económica. Bueno, una vez Brasil llegó a estar como la séptima economía del mundo. Bueno, pero está cerquita ahí, entonces es un país que por su tamaño en términos económicos, su incidencia, tamaño, su variedad y sus relaciones con nosotros. Y relaciones con nosotros, bueno, pues debió ser tomado en cuenta y dar otro tratamiento. Lo que el protocolo indica es: va el presidente, va el vicepresidente, va el canciller, o va el presidente, va el canciller, va la vicepresidente, pero no debió, en este caso, que un poder delegue su poder o su representación en la persona de otro representante de un poder diferente. Que dicho sea de paso, volviendo a la vicepresidenta, ella se maneja tan bien que tú no le puedes imputar. Fíjate que ella no da declaraciones inapropiadas, no administra la palabra, se comporta muy bien. Sí. Yo creo que hubiese sido una excelente representación nuestra ahí en Brasil. Bueno, y que no había que representar muchas cosas, porque sencillamente con el cargo lo que tú ostentes y va en nombre del gobierno dominicano, ya eso es suficiente. Pero extrañó mucho que no fuera el canciller, mínimamente el canciller o la vicepresidente, pero no encajaba. Esa parte allí no sé cómo lo manejaron y por qué lo manejaron así. Vamos a hablar de otra visita. Hay sí otra visita. Sí, que esa sí se dio. Que esa visita se dio y entonces con la excusa de que era un saludo de Año Nuevo, pero bueno, a ti no te fueron a visitar ni a saludar. Y además no era costumbre que él visitara en Año Nuevo. Claro.
Entonces, no, y además se puede haber hecho una visita, pero eso no había por qué publicitarlo, entonces, salvo que tú quisieras que el mensaje, mandar algunos mensajes, sí, o metamensajes, o que se interpretara de la manera que fuera y que se le sacara capital político. Sido, Luis, eso ha desatado, claro, el video de comentarios. Exactamente. De todos los tipos. La visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina, supuestamente por el motivo de fin de año nuevo y demás. Realmente se trata... Oía una persona dijo Bochista, muy molesto por esa foto, porque... meterle el retrato de don Juan al detrás del óleo, alguna gente del día molestaba. Claro, entonces ahí está la foto de refilón de Carlito Pérez, que es asistente de Danilo. Bueno, pero el tema es que realmente para los fines ahora tenemos, en vez de un jarrón chino, 2 jarrones chinos en las personas de Hipólito y del presidente, porque no tienen funciones específicas y porque como los jarrones chinos son frágiles, pero tú no sabes, y son costosísimos, sí, pero tú no sabes dónde ponerlo. Entonces, si lo pones mal puesto, se puede romper. Entonces, pero ¿qué pasa? Que los dos están desempleados y entonces pueden aprovechar su tiempo para visitas o para cualquier cosa. Sobre todo cuando esto se puede prestar a especulaciones, a comentarios, como ha sido el caso. Antes de esta visita hubo un encuentro que después le preguntaron al presidente Hipólito en una entrevista, creo que fue de radio, que para qué esa entrevista y esa entrevista, y si eso era verdad, que era para buscar tratarlo de un posible acuerdo político entre el PLD y el PRM. Entonces dice, no, hombre, no, eso fue para fuñir, o sea, para que se hablara de eso. Sí. Entonces, así, una hipolitada. Así mismo se entiende qué pasó ahora. Y mira el encuentro ahí. Eso fue en Los Mogotes, por Villa Altagracia. Ahí habían representantes del gobierno anterior, entre ellos Francisco Javier García. Y eso era precisamente para que se diera de qué hablar. Pero Hipólito no está muy a disgusto con que hubiese un acuerdo entre... Él ha dicho que él trabajaría porque eso se cristalizara, un acuerdo político electoral, por lo menos para las elecciones, para las primarias. Sí, para los niveles municipales. Perdón, en primaria no, los niveles municipales. Sí. ¿Qué pasa? Que en este encuentro de ahora, en primera instancia, a quien más daño le hace esto, porque ahí puede hacerle algunos daños, a otros bien. En principio, a quien le hace daño es al PRM. Claro. Al PRM, porque la sola intención de que se estaría buscando un acercamiento o un posible acuerdo, tú no puedes, si desplazaste del poder a un partido que está acusado de arriba abajo, un paquete de familia, allegados del presidente. Y un partido que satanizaste. Exacto. Sí. Tú no puedes venir ahora, si tú te encaramaste como PRM, como partido en el poder, te encaramaste en la ola de la anticorrupción y cero impunidad, te encaramaste en esa ola y sobre esa base lograste concitar una mayoría electoral para ganar las elecciones. Tú no puedes ahora, ¿cómo vas a quedar si tú con ese partido que sacaste del poder te alías para tratar de sacar capital político? ¿A quién le hace daño eso? Bueno, en primera instancia le hace daño al candidato o posible candidato del PLD, Abel Martínez. Y por eso algunos consideran que para Danilo, Abel Martínez no es prioridad, no es su prioridad. No. Es sencillamente una pose, un comodín. Entonces le hace daño al candidato del PLD, pero al mismo tiempo le hace daño al prestigio y al propósito, a la línea política y al compromiso institucional de cero impunidad y cero corrupción o combate a la corrupción del PRM. Así es. ¿Con qué cara le sale el PRM, sea con Luis Abinader o con quien fuere? Y se supone que debe ser con Luis Abinader en unas próximas elecciones, que vaya en alianza con el PLD. Entonces, por eso
muy atinadamente le dice el ex rector de la UAS y miembro de la Fuerza del Pueblo, el doctor Franklin Almeida, los iguales se juntan. Eso en otras palabras, usted lo tiene ahí, director, los iguales se juntan. Y eso se parece a aquello de que dime con quién anda y te diré quién eres. Y te diré quién eres. Entonces, por eso le dice el doctor Almeida a ese encuentro de Danilo y de Hipólito, los iguales se juntan. Yo no sé qué otra lectura tú le ves a Danilo, pero esto tiene muchos mensajes. Sí, y como te digo, hay unos verdaderos hervideros de comentarios y de conjeturas diversas, porque evidentemente puede ser una visita de cortesía. Pero no había por qué publicarla. Si no se le hubiera querido sacar capital político, o por lo menos, ¿qué capital político se le saca? Esos comentarios políticos. Porque estamos hablando que dos personas que aunque están invalidados para candidatura, son dos políticos en plenos ejercicio de sus atribuciones, activando en política, con agendas partidarias ambos. Ambos tienen agendas partidarias. No fue por ejemplo, la de Hipólito, conservar los espacios políticos que él tiene dentro del PLD, el PRM, en caso de Hipólito, los beneficios que esto deriva en términos de tiene medio gobierno. Lo que tiene medio gobierno. En el caso de Danilo, bueno, Danilo, que ya dijimos que la prioridad de él no es que Abel sea el candidato de su partido, sino conservar él el control político de su partido, que ha tomado como refugio para cubrirse de los reclamos de justicia y de sanción a la corrupción. Él lo ha cogido como su refugio. Claro. Se ha refugiado allí en el partido. Incluso y entonces seguir incidiendo desde allí, controlando desde allí, no importa quién se perjudique. Me dicen algunos PLDistas que se ha verificado, yo creo que sí, que Danilo es un hombre que da señales equivocadas y manipula. Por ejemplo, tú has visto el silencio en que ha caído doña Margarita después de su aplastante derrota en la contienda interna. Me dice que dice ella que fue traicionada. Sí, me dice mucha gente que ella se creyó que era el candidato de Danilo. Sí, pero mucha gente, incluso muchos danilistas, vendieron la idea de que ella era la candidata de Danilo. Obviamente. A ella le hicieron creer eso. Sí, como le hicieron creer ya en algún momento a Reinaldo, al difunto Reinaldo Pared, Danilo le hizo creer que él era el candidato. Sí, que él era el candidato. En un momento él renunció en tono airado y dejó todo y realmente, pero él se sintió muy mal. Sí, él se sintió muy mal porque Danilo le llegó a decir a él, cuando ellos corran por la candidatura, le dio a entender que sería apoyado, pero eso se lo dijo a los otros también. Y entonces, generacionalmente Reinaldo tenía muchos elementos para considerar que Danilo iba a endosar su candidatura. Claro, entonces él lo creyó así. En pocas palabras, Reinaldo se sintió traicionado, obviamente, por Danilo, o utilizado por lo menos. Pero en el caso de Abel, si se produjera el que no sea la prioridad de Danilo y que Danilo esté apostando a otras fichas, no a otras fichas partidarias, sino a otros propósitos. Construir otros escenarios. A otros escenarios. Bueno, no sería Abel entonces el único traicionado dentro del PLD, porque ya otros los fueron primero. Comenzando por Leonel, que le subestimaron. Pero bueno, hablando de Reinaldo, y con eso quitamos esto, vamos recordando a Reinaldo algo que decía Reinaldo, para los que se han creído que el presidente Fernández es un cahuilito y que se le podía derrotar. Vamos a poner eso, director, y con eso ya nos podemos despedir. Eury, yo creo que en eso hay que tener un ojo clínico. Y que hay que reunir una serie de elementos para enfrentar a Leonel, porque Leonel no es cualquier candidato. Leonel ha sido 3 veces presidente y no ha sido por su linda cara, sino porque el compañero Leonel tiene condiciones. Eury, yo creo que en eso hay que tener un ojo clínico. Y que hay que reunir una serie de elementos para enfrentar a Leonel, porque Leonel no es cualquier candidato. Leonel ha sido 3 veces presidente y no ha sido por su linda cara, sino porque el compañero Leonel tiene condiciones. Eury.